sabía desde hace tiempo que iba a perder este proceso electoral y se preparó para ello, o verdaderamente sí pudo haber dado una sorpresa como lo hizo hace 4 años? ¿Cuál es tu punto de vista? Fíjate, buenas tardes Alejandro y amigos que nos acompañan. Evidentemente todos los que nos dedicamos a esto, de las campañas políticas, de la estrategia electoral, sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos que Joe Biden iba a ganar, sabíamos que había algunos estados que podían inclinarse a uno o a otro, pero con una tendencia demócrata o republicana. Pero nosotros ya sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y si nosotros lo sabíamos, con mayor razón los equipos de campaña de Joe Biden y de Donald Trump. Lo que dices es muy cierto. O sea, una vez que sabes que vas a perder la elección en las urnas, el último recurso es pelearla en los tribunales. Entonces, ya estaba preparado todo eso. Ya estaba preparado también Joe Biden y su equipo para poder tener listos un equipo de observadores electorales y de abogados, ¿no? De la defensa jurídica del voto, que toda campaña debe de tomar en cuenta. Pero sí, ya sabían ellos cómo iba a quedar el asunto y ya sabían que iba a haber este impasse y ya sabían cómo iba a actuar el presidente Trump, que más que un estadista parece un niño berrinchudo, ¿no? Pero Si a ver, tomamos... déjame hacer una pregunta con lo que acabas de decir. Si ya sabía, ¿para qué hacer esto? Creo que es algo que nos puede convocar. O sea, ¿cuál es ¿qué va a ganar con todo esto? Mira, no gana nada, pero vende cara a la derrota, ¿no? Y bueno, además, en alguna de esas, la esperanza muere al último y a lo mejor podría haber ahí algún resquicio legal en el que pudiera ganar algo Donald Trump. Recordemos que deja una deuda muy grande y tiene muchísimos problemas Donald Trump en los tribunales allá con cuestiones personales de impuestos, de declaraciones. Es el único presidente en la historia de los Estados Unidos en los tiempos modernos que no ha presentado su declaración de impuestos, no patrimonial, de impuestos, ¿no? Deja también, hay algunas cuestiones legales de administración pública también que si no las resuelve puede llegar a parar hasta la cárcel, ¿eh? Tú ves a Donald Trump, no voy a decir en la cárcel, pero lo ves frente a un juez federal siendo acusado fuerte. Sí. O sea, o sea, Donald Trump es el primer presidente en términos históricos por muchos temas. Uno sería ese. Sí, entra a como quinto presidente que no se puede reelegir, ¿no? El Entra a último la fue historia. Carter, si no mal recuerdo. Sí, no, el último fue George Bush. Padre. Ese fue el último. Okay. Pero sí creo que está muy nervioso por resolver ciertos problemas personales. Sí siento que es el país que más daño le ha hecho a la política exterior de los Estados Unidos. Si bien ya había ganado algún terreno, le hizo muchísimo daño, ¿no? No reconociendo el cambio climático, saliéndose de acuerdos para controlar las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, le ha hecho mucho daño a la diplomacia norteamericana este presidente, y sí creo que como bien dices, es el primero de muchas cosas desafortunadamente negativas, ¿no? Ahora, yo creo que hay varios temas, ¿no? El propio Joe Biden ya ha perfilado muy rápido lo que va a ser su modelo de trabajo. Lanza un video espléndidamente diseñado, con un mensaje muy claro, con públicos muy específicos, con una visión mediática de grupo, de aglutinar, de unión formidable. Está dirigido a los sentimientos. Y creo que muy temprano, muy temprano, Joe Biden dice las cosas van a ser así, tratando de deslindarse de las cosas. Sin embargo, Joe Biden no trae frente a sí un día de campo, porque hay ahí un tropiezo enorme, sobre todo con todo lo que tiene que ver, ya lo decías, con las políticas verdes y con la relación de muchos países. Y ahí yo quisiera que entráramos justamente
a un tema que creo que nos convoca a todos. Es bien sabido que los Estados Unidos no tienen aliados, tienen intereses, ¿no? Y de repente tienen más intereses en algún lugar que en otro. Creo que también eso hay que decirlo, fue lo que movió a Donald Trump durante mucho tiempo, ¿no? Para deslindarse de algunos países, para hacer lazos con otros. Pero yo en lo personal, y yo quisiera ver tu punto de vista al respecto, yo no creo que Joe Biden vaya a tener un problema con el gobierno mexicano que encabeza López Obrador, aun cuando en la mínima cortesía, hoy, domingo 8 de noviembre a las casi 7 de la tarde, noche, es tiempo del centro, no ha reconocido la victoria. El argumento de Andrés Manuel es sensato, no hay oficialmente un ganador, pero la diplomacia mexicana se basa mucho no solamente en datos técnicos, sino se basa en cortesías. Pero donde creo que sí puede venir el problema, y aquí me interesa mucho saber cómo ves las cosas, es con personajes de mucho peso político como Nancy Pelosi y algunos congresistas demócratas que ya señalaron esa falta de tino del presidente mexicano de no felicitar incluso con reticencias. Felicidad y esperemos resultados oficiales que confirmarán las cosas. En los Estados Unidos hubiera sido un dato sensato, incluso muy al estilo López Obradorista, contradiciendo al propio Marcelo Ebrard, que en un tuit dijo, en un ratito ya el presidente va a dar una postura, pero dijo una postura de que no hay postura. ¿Cómo ves ese asunto de que eventualmente Joe Biden no vaya a tener un problema con el gobierno él directamente, pero sí va a sentir la presión de grupos importantes en las dos cámaras, desde la visión demócrata, por este tema en particular, y se le agrega el otro condimento de que pues fue a saludar a Donald Trump hace unos meses en plena campaña y no tiene el tino, que ahí se me hace una falta de tino tremenda, de ir y darle una paseada a Joe Biden y decirle, México está esperando los resultados y punto, ¿no? Sí, como bien dices, hubiera sido de protocolo de cortesía el haber dado un mensaje, si Nos dicen bien que no se escucha bien. Nos están diciendo en los comentarios que no se escucha. Hay 1, 2, 3, 4 comentarios de que no se está escuchando. No sé si lo pudiésemos verificar. Cosa creo que que ya ya en este momento. Hay problemas con el audio, entonces vamos a subir la grabación del Zoom. Pero okay. ¿En la grabación sí se escuchará bien? En la grabación se escucha bien, sí. Ah, ok. Está bueno. Adelante, por favor. Bueno, sí, yo creo que no respeta el protocolo de cortesía, lo ignora, pero tampoco creo que, como bien dices tú, eso le vaya a generar un problema, ¿no? Y el asunto es que Andrés Manuel no es un político profesional. Ese es el asunto, ¿no? Como bien dices, en la vida política es mejor hacer que no hacer. Y como bien dices, una llamada de decir, sabemos que va usted en la cabeza de los conteos electorales, le respaldamos, en caso de resultar ganador, le respaldamos la disposición del gobierno mexicano a trabajar, de trabajar en conjunto en los temas económicos y de migración, que son los temas que más nos interesan a nosotros. Yo siempre he dicho que Estados Unidos no tiene agenda para México. Internacionalmente, la agenda de Estados Unidos es con China, es con India, es con Rusia, es con las Coreas, es con países que, evidentemente, con todos los países desarrollados. Sí hay una agenda para México porque está el tratado, ¿no? Sí, pero es un tratado que si ellos se salen, nos causa más efectos negativos a nosotros que a ellos. Entonces, las relaciones internacionales siempre van hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, nosotros no tenemos una agenda importante ni con Guatemala, ni con todo el respeto para estos países centroamericanos y caribeños,
tenemos agenda con Brasil, tenemos agenda con Argentina, tenemos agenda con Chile, tenemos agenda con Estados Unidos. Con Venezuela por el tema del petróleo. Con Venezuela un poco, ¿no? Y también por el impasse político que hay ahorita en México, pero creo que, como bien dices, no va a afectar tanto porque allá son políticos más profesionales que acá, ¿no? ¿Cómo va a estar la presión de grupos más allá de la presidencia de los Estados Unidos? En México ya se dejó sentir la presión, ya el Partido Acción Nacional, que creo que es quien ha mostrado cierta visión de oposición a los dichos del presidente, aunque curiosamente la mejor oposición en términos electorales ha sido el PRI, curiosamente, será motivo de otro análisis. Pero en México ya se dejó sentir la presión, ¿no? Ya los gobernadores de la Alianza Federalista, estos 10, ya le mandaron un mensaje a Joe Biden de manera directa. Felipe Calderón ya manda un mensaje también de manera directa. ¿Cómo ves la agenda entre partidos? ¿Cómo ves la agenda con los demócratas y los panistas, por ejemplo, que tiene mucha coincidencia, hay que decirlo? ¿Y cómo ves la presión que eso pueda ejercer a la política exterior de nuestro país? A mí se me hace oportunismo político. Eso que están haciendo estos personajes, estos partidos, porque tampoco el gobierno de los Estados Unidos si no tiene agenda importante para el gobierno mexicano en turno, menos la tiene para los partidos políticos de oposición. La verdad es que se me hace oportunismo político. Nada más. Sí. Puramente. Sí. Y teorías conspirativas y bueno, el dicho de las jerarquías burocráticas de los partidos políticos tiene tanto peso como los dichos, en este tema, tiene tanto peso como los dichos de Pati Navidad. Regresemos un poco a la política doméstica de los Estados Unidos. Hoy es 8 de noviembre y de aquí al 20 de enero se antoja lejos, se antoja como que falta mucho tiempo, sobre todo con un presidente que es muy inesperado, ¿no? Es difícil leerlo, es complicado saber cómo va a reaccionar en diferentes formas, con un grupo, me imagino, grande de abogados que también deben estar cobrando mucho dinero, pero que le deben estar dorando la cabeza de que es posible hacer cosas. Y esta transición que ya debió haber empezado, por ejemplo, hablando de cortesías, algo que es un clásico en los Estados Unidos, creo que hay varios, pero uno es el hecho de que inmediatamente que un candidato ya gana, el presidente en funciones anda y lo manda a llamar para hacer una primera reunión donde ya se perfilan los propios equipos de entrega-recepción. El otro es, que aparte es más un asunto muy sensato, y si no hay que preguntárselo a Peña Nieto, que antes de la toma de protesta, el presidente electo, que va ya ahí a las escalinatas del Capitolio a tomar protesta, despide al presidente en funciones todavía, para que no se tenga que chutar el discurso en donde seguramente va a salir raspado, es normal, ¿no? Incluso aunque sean del mismo partido. Y creo que es una cortesía que aquí en México deberíamos de aprender, porque recordemos hace 2 años cómo el pobre guapo Peña Nieto, de veras, pasó saliva de la verde, ¿no? Tragó gordo. Exactamente. Ese tránsito va a ser, yo creo que complicado, y van a ser días difíciles. Porque si a esto le sumas que tienes que recibir un gobierno y tienes que estarte enterando de cómo están las cosas, con Donald Trump, creo que eso va a ser un elemento más, ya no para presionar, pero sí para fastidiar. Fíjate que yo creo que, bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del peor presidente que ha tenido los Estados Unidos en su historia. Y mira que ha tenido malos, como Jimmy Carter. Pero este es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Entonces, y como bien dices, se puede esperar lo inesperado, ¿no? de este hombre que en su afán protagónico, en su afán de proteger los intereses propios y de su grupo de poder, es capaz de cualquier cosa. Yo creo que los equipos de transición sí se van a poner a trabajar. Y aunque no va a ser una transición tersa, sí, no es necesario, no va a ser como
como de que se va del Casa Blanca y entra el otro sin saber nada, ¿no? Hay que recordar que Joe Biden fue durante 8 años vicepresidente de los Estados Unidos, que fue por décadas senador, y que efectivamente, como dices, el ambiente se enrarece, también socialmente, Alejandro, porque bueno, Donald Trump tiene 70 millones de personas que piensan que él debería de seguir gobernando otros 4 años. O sea, 40 y tantos % ¿Sí? de los electores que fueron a ejercer su derecho. Es un público polarizado, no sé, yo creo que a los mexicanos nos empieza a sonar cada vez más familiar este término, pero es un público, son electores, es una sociedad que está polarizada. Se me hace que el discurso de Joe Biden de triunfo y de integración, de decir, bueno, yo voy a ser presidente para todos los norteamericanos, para los que votaron y no votaron por mí, es un acierto en esta época que está viviendo ese país, que es terrible en términos de injusticias raciales, brutalidad policial, polarización política, ¿no? Y social. Dentro de las afectaciones que puede sufrir México, por lo menos en términos históricos, creo que hay que recordar lo que ocurrió cuando se le apostó a que ganaba George Bush y ganó Clinton, en donde con un tratado de libre comercio recién firmado, los demócratas llegaron e hicieron una revisión de aranceles, estaba recién firmado. Aquí en este país nos habíamos sentado todos a cantar el himno nacional, ¿no? Convocados por Carlos Salinas, mucha gente lo recordará. Y también hubo una revisión de ciertos puntos de la política migratoria. ¿Ves que pueda pasar que exista alguna visión, aún contradiciendo lo que Joe Biden ya propuso de una política más generosa en términos de migración, pero sí ves que puedan decir, a ver, vamos a revisar el acero mexicano, como ya una vez pasó y que aquí todo mundo pegó el grito en el cielo? ¿Ves eso aquí en el primer trimestre del próximo año? Sí puede ser. Sí puede ser, pero ¿sabes qué? Creo que es menos de mala fe y más con una visión estratégica defendiendo los intereses de los Estados Unidos, pues, como debe de ser para ellos, más que una vendetta, ¿no? Pero fundamentalmente creo que este proceso electoral nos deja lecciones importantes. La primera es que creo que se debe revisar el sistema electoral de los Estados Unidos, que provoca todo esto. ¿Del voto ¿no? electoral, del voto indirecto? Sí. No, el voto no presencial se me hace maravilloso. Pero ahí y más ahorita en la pandemia. Fíjate que hay un detalle muy importante que mucha gente obvió, que 70% de la gente que votó por adelantado, ya fuera presencialmente, porque también se puede votar presencialmente por adelantado, o por el correo. Aquí también. Aquí hay ejercicios todavía más acabados que más acabados, más finos. Sí, hasta aquí un güey vota 5 veces, o votaba, ¿no? Es lo que se quejaban allá también, de la operación Carrusel. Pero se debe revisar porque cada estado tiene una legislación distinta al respecto y se vuelve un engrudo ahí que complica las cosas para declarar un ganador, para hacer una transición, para que los medios puedan dar una noticia de quién ganó la elección y calmar un poco el malestar social, ¿no? Tiene que ser revisado este sistema, sin duda, ¿no? La otra lección es que, como dices, Biden no la tiene fácil. Entra a gobernar un país en recesión, que no es la Gran Depresión, pero sí la recesión. Entra a manejar un país con una pésima gestión de la pandemia y entra a manejar un país, como decíamos, el 43% de los estadounidenses no están con él, ¿no? Ahora, no tiene el Senado, también eso es importante, no tiene el Senado, se suponía, los analistas decían que quien ganara la presidencia ganaba el Senado, y parece que fue al revés, y que el que perdía iba a dominar la Cámara. 51-49. Ajá,
y los demócratas van a dominar la Cámara de Representantes, que sería el equivalente a la Cámara de Diputados, y los republicanos van a dominar el Senado. Todo parece indicar eso, ¿no? Entonces también esa es otra lección que nos deja que no teníamos contemplado. Y la última es que nos demuestra que los demócratas en su conjunto deben mejorar, porque para mí el artífice en comunicación de la campaña de Joe Biden se llama Barack Hussein Obama. Sin duda, que también hay cuánto que aprender, ¿no? También de los videos y de las entrevistas que él provocó. Pero a ver, especulemos, que creo que esa es una parte para cerrar este ejercicio que hemos convocado hoy, Roberto. Muchas de las cosas que se han dicho, en términos graciosos, en términos agresivos y en presunta visión de análisis, tiene que ver con si ya cayó Donald Trump, ya nada más falta en Europa Boris Johnson, en América Nicolás Maduro y Bolsonaro, y en México ya saben quién. Mira, yo tengo otros implicaciones? ¿Cuáles serían las implicaciones? O sea, yo veo difícil replicar modelos. Yo veo difícil que las cosas caigan como fichas de dominó. Si bien es cierto, tuvimos una ola en el mundo donde ese tipo de personajes de repente llegaron incluso en contra de pronósticos. El caso de Donald Trump es quizás el más importante. Perdió la elección en términos numéricos, sacó más votos Hillary. Pero, ¿será posible que en este momento Andrés Manuel López Obrador esté en Palacio Nacional con Marcelo Ebrard diciendo, hoy voy a cambiar? No. No, pero también las condiciones de la sociedad mexicana y de la sociedad norteamericana son distintas. Yo creo que está diciendo va a desanimar a mucha gente, ¿eh? Sí, esta respuesta del no va a dejar triste a más de dos. Sí, además porque allá la oposición estaba mucho más cohesionada que aquí. Aquí vivimos en un país que tiene una oposición dividida. Ya no sé ni cuántos partidos. Exacto, ¿no? A mí se me hizo un error estratégico del presidente López Obrador no darle el registro a México Unido, porque así hubiera diluido todavía más. Para dividir más, ¿no? Entre panistas, priistas, México Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que yo creo que el presidente López Obrador tiene un mayor control tanto de la agenda mediática como de territorialmente, por eso sus giras, ¿no? A los lugares donde es fuerte. El control del presupuesto ya es casi total para él, para dedicarlo a los programas sociales donde tiene su base. Entonces, se me hace incluso que el presidente mexicano, en términos de control electoral, vía el gobierno, es más sólido que en Estados Unidos, fíjate. Y la oposición aquí está dividida. Aquí el asunto es que además no hay oposición en quien recargarse, ¿no? Por lo menos no al 2021. Yo creo que para el 2024, yéndome más allá del 21, porque el 2021, Alejandro Gándara, y que quede grabado esto, yo creo que Morena va a volver a tener control del Congreso. Yo creo lo mismo. Por más que muchos sientan emocionados por el triunfo. Sí, no. Pero yo creo que la oposición mexicana para el 2024 debe elegir una tercera vía que cohesione. No la derecha radical. No, ya no la muele, ya no le aumentes más números a todo esto. No, pero y ¿sabes qué? Tiene que salir de la sociedad civil. Pero no puede ser este señor Lozano de Frena, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Si grita Viva Cristo Rey ahí en la plancha del Zócalo. ¿No te entonces, eso una enorme convocatoria? Imagínate, ¿no? Imagínate. Es lo único que nos falta aquí en México, ¿no? Pero yo creo que debe de haber una tercera vía y ¿por qué no nos vamos proponiendo nosotros, no? No, hay ejercicio además. Sí, ¿no? Pero no puede ser tampoco un radical como es nuestro amigo
Gerardo Fernández Noroña, al que apreciamos de veras y le mandamos un saludo, no puede ser un ágora como Cuauhtémoc Blanco, que a nosotros también lo respetamos su calidad profesional como deportista. Entonces, ya nomás nos dejas a Barbosa, entonces, ya. Imagínate, ¿No? ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son las lecciones que deja el proceso electoral. Yo creo que el traspolarlo a la política mexicana es mero oportunismo y creo que Biden no la va a tener fácil. Ahora, para terminar, te quiero hacer una pregunta y me gustaría que con esto cerráramos si no tienes objeción. Adelante. Hablo como nación, hablo como México. Nosotros, después de lo que vimos que pasó en Estados Unidos, ¿tenemos algo que festejar? Nada. Absolutamente nada. Yo no veo que aquí la economía vaya mejor. De que un presidente demócrata con la visión de Joe Biden va a ser benéfico para México, ¿la rechazas? No, espero que el señor Biden tenga una política migratoria menos agresiva. Por ejemplo, eso de separar familias, ¿no? Como lo estaba haciendo Donald Trump para impedir la migración, porque su discurso con ese sector blanco, pobre, poco educado de los Estados Unidos era uno de sus mensajes de campaña. Espero que Joe Biden tenga un poco más de sensibilidad social y diplomática, que yo creo que sí lo va a tener. Pero Joe Biden no va a venir aquí ni a administrar la pandemia, ni va a administrar las arcas del gobierno. ¿Quién sabe? Lo segundo, ¿quién sabe? Ni va a hacer nada por la seguridad pública, ni por el sector salud, ni por el empleo y la economía. Entonces, realmente, es un ejercicio democrático el que acaba de tener los Estados Unidos, admirable, por toda la dificultad que presentó el propio proceso, pero nosotros no tenemos por qué estar festejando absolutamente nada. Pues, qué gusto poder platicar estos temas. Y si yo pudiese dar una reflexión final, diría, ya se acabó el proceso en los Estados Unidos, despertamos y cuando abrimos los ojos, en este país nos encontramos con 95,000 muertos por la pandemia del COVID. Y eso es lo que nos debería estar moviendo, sobre todo los partidos políticos, para ahí sí dar un giro de timón, porque este tema está cada vez peor. Nada más, una última cosa que tiene mucha relación con lo que dices. Por favor, integrantes de partidos políticos, profesionalicen sus campañas, destierren la ocurrencia, destierren, por favor, la parte de improvisación, vuélvanse profesionales, miren un poco a la estrategia. Como decía Clinton en su cuartel de campaña, ahí tenía un alón enorme que decía: es la estrategia, estúpido. Qué poco se entiende. Roberto Cerezo, qué gustazo poder platicar contigo. Igualmente. Mañana a 6 de la tarde, horas del centro. Ahí en Los Incorregibles nos vemos. En otro tono. Muchas gracias, Alejandro. Te mando un gran abrazo y gracias al equipo de producción de AG y Asociados. Gracias a todos. Hasta la siguiente.